A ver, ahí está, Neca Jara. ¿Cómo estás, compañera? Bueno, acá estamos Samira y Sol, desde Surge la Mañana en Radioactivas. Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlas, compañeras lindas. Bueno, un placer para nosotras también poder escucharte, que nos des este ratito para poder hablar con vos. Nos interesaba poder comunicarnos con vos por el día particular en el que estamos hoy, ¿no? Recordando. Hoy es 26 de junio y se cumplen 22 años, como dijimos hace un ratito, de lo que fue la masacre de Avellaneda, que se llevó las vidas de Darío y Maxi, pero que fue una jornada de lucha durante todo ese día, con muchos heridos, con una represión feroz y que viene, ¿no?, de una etapa en los 90 donde se estuvieron dando muchas luchas y vos fuiste parte de la mesa de la CTD Aníbal Verón en ese año y nos gustaría que nos cuentes, si te parece, un poco de cómo se dio, ¿no?, esa construcción y bueno, ¿qué objetivos también tenían ustedes como militantes? ¿Cómo era esa militancia y cómo era esa etapa ¿no?, de neoliberalismo? Porque sabíamos que había un gobierno neoliberal. Que nos cuentes un poco cómo fue toda esa etapa. Bueno, en principio agradecerles por este espacio, que siempre es importante charlar, volver a charlar a recordar cosas que surgieron a partir de la lucha y cosas que quedaron pendientes que tenemos que seguir, ¿no?, apostando y convirtiendo todo eso que soñamos y deseamos y creemos en cosas reales, concretas, ¿no? No solo recordar a Darío y a Maxi por lo entrañable que fueron como personas, como compañeros, sino también recordar aquellas cosas que hemos sido capaces de construir desde acuerdos colectivos, acuerdos políticos, miradas hacia todo lo que tenía que ver con la injusticia. Vos hablabas del neoliberalismo, y el neoliberalismo caló fuerte en nuestras vidas, en nuestros huesos, en nuestros cuerpos. Y la verdad es que la década de los 90, toda la lucha piquetera que fue surgiendo, muchas luchas de fábricas recuperadas, de comunidades indígenas, y nombro la lucha piquetera porque fue donde a mí me tocó participar y accionar, ¿no? Para nosotros fue muy importante porque fue como decirle no a todo lo que fue el saqueo neoliberal, el saqueo de todo lo que son los bienes naturales, y también el saqueo de las vidas, ¿no?, del robo de las posibilidades de vida ante la pobreza, la marginación, la exclusión. Así que para nosotros fue una etapa muy, muy importante, y volver hoy, el 26, un poco a evocar todo esto, tiene que ver con el reconocer todas las cosas potentes que hemos sido capaces de hacer, pero también tomar en cuenta que hay muchas cosas que quedaron pendientes, muchas cosas que tenemos que seguir insistiendo y que tenemos que seguir creando. Y sí, nosotros hace un ratito, no sé si pudiste escucharnos, pero bueno, veníamos, ¿no?, discutiendo un poco de qué es lo que hay que hacer hoy en la etapa actual y la importancia, ¿no?, de escucharte a vos, de escuchar a los compañeros que fueron parte de esa etapa, y un poco relacionándolo capaz que con la actualidad. Nos gustaría, que nos digas, qué te parece también lo que está ocurriendo hoy, por qué es tan importante, ¿no?, también, que con lo que decías, junto a lo que decías, recordar, ¿no?, y volver a rememorar, a Darío y Maxi, pero esa lucha y esas convicciones y también ese deseo, ¿no?, de esa patria justa, libre y soberana por la que lucharon. Uh-huh. Sí, yo creo que vale la pena recordar y volver a asumir algunas cosas que son importantes para nosotros.
por ejemplo, este tema de la revolución. Nosotros en la época de los 90 decíamos, bueno, la revolución no está allá al final del camino, la revolución es la capacidad que podemos tener de trabajar por transformar nuestras vidas. Y por supuesto que es un camino y es un proceso de construcción al que siempre hay que caminar hacia la libertad total, ¿no? Y la verdad que también hemos visto que el sistema se repone ante las crisis sociales, políticas, económicas, y también aprende de las luchas de los movimientos, de todas las acciones sociales, ¿no? Entonces creo que vino un tiempo bastante difícil para quienes estábamos activando en distintos territorios, en los barrios, ¿no? Yo creo que todo el proceso de institucionalización de la lucha, o sea, como que por un lado permitió respirar en torno a derechos que siempre fueron aplastados, ¿no? Pero también nos colocó en un lugar donde no sé si decir nos colocó, porque la verdad que nosotros como movimiento siempre estuvimos al margen de eso, pero creo que se aplacó bastante la lucha social. Entonces yo creo que Milei es un poco el resultado de ese recorrido que se fue haciendo de adormecimiento, de quietud y por ahí de acomodamiento, ¿no? Ante esperas de otras cosas, de otros lugares que por lo menos en la lucha de los 90 no creíamos que el Estado era capaz de responder a ciertas crisis, que eso tenía que ser una lucha, y creo que del 2001 para acá, para adelante, creo que se fue haciendo otro proceso, ¿no? Hoy yo creo que estamos en una crisis tremenda, que ante un mundo que está agotado desde ciertas lógicas, y creo que tenemos que retomar, por eso decía el 26 de junio nos trae a la memoria esto de que tenemos que retomar este camino de la revolución en cuanto a transformación de vida y de lógicas de dominación que nos lleva al derrumbe, ¿no? Sí. Es un mundo que está destruido, descompuesto, entonces la lucha hoy pasa por reconocer estas realidades y de encarar acciones que tengan que ver con la recomposición, con la subversión y con el desafío permanente de retar al sistema y no permitir que nos amolde. Sí, me parece interesante, ¿no? Esto de discutir en términos, bueno, la institucionalización. Entiendo que hablas de la institucionalización también de la militancia, ¿no? Y de la política en general en nuestra Argentina, ¿no? Sí, a mí o sea, siempre me inquieta eso, ¿no? A mí me parece importante lograr un diálogo entre instituciones del Estado que accionan en favor de construcciones populares, pero también me inquieta esto de que la militancia tiene que ir permanentemente por otro, o sea, como al margen de eso, ¿no? Claro. En un diálogo, pero con una construcción propia, con realidades propias. Creo que ese es un desafío fuerte para nosotros, de cómo recomponer desde esa mirada, desde esas lógicas, ¿no? Desde lo que la gente en cada territorio se plantea como necesidades y como posibilidades de transformación. Creo que, y no al revés, ¿no? Claro. No es de arriba hacia abajo, sino desde abajo empujar un poco hacia arriba, ¿no? Sí. No, sí es interesante porque creo que no hay que dar ese debate también internamente, digo, entre compañeros y compañeras, entre los movimientos, porque es una Argentina, es un país particular, ¿no? Donde se construye organización constantemente, pero bueno, sin embargo, ¿no? Está bueno poder discutir eso, ¿no? Porque además, teniendo un país que construye justamente organización y que tiene sindicatos y tiene arraigada la lucha, también en paralelo ocurre esto que decís, ¿no? Que por lo que podemos decir en algún término llegamos hasta acá, ¿no? Digo que
yo entiendo también desde mi perspectiva, ¿no? Esto de solo creer que nuestros objetivos militantes no es una campaña, o digo que está solo alrededor de eso, o en candidatos, digo, y el vaciamiento tal vez de la discusión política más profunda dentro de los compañeros y las compañeras, ¿no? Sí, yo creo que es eso, ¿no? Que la militancia es algo más que operar en campañas electorales, políticas, no partidarias. Creo que la militancia y la revolución tiene que ver con cosas mucho más profundas, con este sentir los territorios desde lo profundo, ¿no? Sentir y accionar desde ahí. Y es cierto, tenemos un país hermoso, maravilloso, que tiene condiciones para estar todos increíblemente bien. Y la verdad que el egoísmo, el saqueo y la ambición es no tiene límites, ¿no? Entonces se hace mucho daño, se daña mucho al pueblo. Y me parece que eso es una batalla que tenemos que dar, ¿no? Tenemos historias, o sea, en el ADN, creo que del pueblo argentino está la lucha permanente, ¿no? Esto de no bajar la cabeza y no dejarse pisotear. Este es el país donde florecieron las luchas de las madres, la lucha de las abuelas, las luchas de hijos desaparecidos, la lucha de los movimientos sociales, de obreros de fábrica. Es decir, florecen capacidades de reponerse a la vida, o sea, no aceptando la sumisión y la muerte, y florece por todas partes luchas que tienen que ver con esto, que me parece que es ahí donde está nuestra fuerza, ¿no? Tenemos que ir ahí a revisar eso y a retomar eso, ¿no? Por eso el 26 de junio es importante para esta mirada. Quiero decirte que me encanta escucharte, Neca. Neca me conoce de que soy bebé. Y es muy lindo escucharte, digo, esto de... Me voy a quedar con la frase, ¿no? De florece la lucha y también, ¿no? La resistencia a no resignarnos, y eso es importante. Y quería un poco que cuentes, capaz que brevemente, si querés, pero ¿cómo fue? No sé si estuviste ese día o estuviste en esos días que entiendo que fueron varios días, además digo que venían peleando y es más en ese momento, que no tanto como ahora, pero bueno, que está empezando a volver, ¿no? No estaba tan casi normalizado, entiendo, en esas etapas, ¿no? El tema de la represión, ¿no? De que movilizabas y sabías que probablemente iba a haber una represión y una represalia a poder reclamar en las calles. ¿Cómo era, no? Esa etapa para ustedes, ¿cómo era construir en esa etapa? Y bueno, ¿no? Salir a pelear en circunstancias tan difíciles como esas, además con una población, con muchas personas, bueno, parecido a hoy, ¿no? Con muchas dificultades, digo, sin trabajo. Bueno, eran esos movimientos de desocupados que se crearon en esa época. ¿Cómo fue también esa etapa? Sí, yo tengo imágenes muy fuertes de esa etapa. Una es que estaba esta sensación de libertad en los espacios que éramos capaces de construir, por las asambleas, los emprendimientos productivos, los espacios de talleres de formación, de educación popular, y recuerdo también que no pasábamos una semana sin salir a la calle, o una marcha, o ocupación de un hipermercado por comida, o un corte de ruta. Es decir, era como una acción de todos los días, cotidiana, ¿no? El movimiento era nuestra vida, nuestro cotidiano. O sea, siempre estábamos charlando y mirando la vida a partir de ese encuentro colectivo. Y recuerdo que también venían creciendo las luchas sociales, venían como fortaleciéndose y eran como una referencia muy fuerte a lo largo y a lo ancho del país. Y en esos momentos creo que Duhalde y la Chiche Duhalde
se habían propuesto, ¿no?, a combatir todo esto. Recuerdo una frase de la Chiche Dualde que dijo: yo a los piqueteros los voy a secar, muy cerca a lo que fue el 26 de junio. Y nosotros veníamos evaluando toda esta situación represiva que se venía profundizando, los intentos de criminalizar las protestas sociales, de elaborar leyes que tengan que ver, leyes duras para sacar del medio todo lo que era la resistencia y la protesta social. Y recuerdo que veníamos evaluando justamente el 26 de junio fue una coordinación de luchas que había llegado a un nivel altísimo, ¿no?, de acuerdos de luchas políticas, sociales, con distintos movimientos de todo el país y con distintas experiencias, y se evaluaba la situación represiva. Se decía que podía ser una represión muy fuerte. Nunca creo que nadie imaginó que podía ser semejante masacre, pero sí una represión fuerte, como veníamos teniendo en los piquetes y en las marchas, ¿no? Represiones, accidentes fabricados, por supuesto, como fue el caso de que mataron a Barrio Nuevo en Echeverría, toda la masacre que se venía haciendo en Moscón, y como que eso estaba ahí fuerte, latente. Y yo, una semana antes del 26, tuve que viajar. Fuimos invitados por organizaciones de Italia a ir a compartir la experiencia, y bueno, en una asamblea se decidió que tenía que viajar yo, y viajé. Pero me fui con el corazón y toda la cabeza y la mirada puesta en el 26, en esa lucha, ¿no? Y me acuerdo que ese día fue un día raro. Yo estaba viajando de un lugar a otro de Italia para dar charlas y esas cosas, y me llaman los compañeros ya cuando se había desatado me llama mi compañero Alberto y otro compañero Sebastián, y me dicen que fue una represión muy dura, que habían muchos presos y habían 2 muertos que no se sabían quiénes eran. Creo que mi vida se transformó inmediatamente, ¿sí? Como que empecé como a tener ganas de volver, pero los compañeros me llamaban y me insistían que era importante que me quedara allá y comenzar a denunciar y a transmitir todo lo que estaba pasando acá, que se estaba poniendo muy difícil. Así que bueno, en ese momento fue un comenzar a difundir todo lo que había pasado paso a paso, porque las novedades también eran paso a paso. Al principio estaba muy complicado, estaba todo muy armado y fabricado para desarmar a los movimientos, que la mayoría de los referentes fueran presos con causas muy duras, y resonaba esa frase de la Chiche de secar a los movimientos, ¿no? Entonces como que todo venía en esta perspectiva. Pero de pronto también la sabiduría popular y todo lo que se había creado dio vuelta un poco, dio vuelta a la cosa, y empezaron a circular imágenes, videos, fotos de compañeros de áreas de prensa de los mismos movimientos, y creo que eso fue dando un poco el viraje de la situación. Así que bueno, el trabajo desde allá era muy importante, estaba todos los días en comunicación con los compas, y era trabajar y difundir todo lo que se iba haciendo desde acá. Un poco fue esa mi experiencia con el 26. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Neca, por el tiempito, y la verdad que estás invitadísima a poder venir a la radio en otro momento, que se pueda, y poder charlar mucho más, y que creo que esto es nutritivo poder debatir, poder discutir la etapa en la que estamos hoy, pero bueno, poder tener en cuenta también la historia de nuestro país, que además esa etapa, ¿no? Ese 2002, toda esa etapa de los 90, no es lejana para estamos en 2024, no es que pasaron tantos años, y es importante poder recordarlos, porque además muchos de los responsables de esa represión y de toda esa etapa, hoy están también en lugares de poder y tomando decisiones, entonces me parece que, o se siguen, determinados sectores los reivindican, ¿no? Entonces es importante.
Yo muy agradecida a ustedes por reconstruir un poco este momento y por sentir también que esta radio, las distintas cosas que vamos tejiendo son súper importantes para este momento y cuando ustedes quieran, sería un placer. Coordinamos los tiempos y los momentos y sería un placer participar más en la radio. Buenísimo. Bueno, y Alberto también mandale saludo y bueno, nos estamos viendo, así que muchas gracias y te mandamos un abrazo enorme. Un gran abrazo a ustedes. Muchas gracias, Neca. Bueno, ahí estábamos con la compañera Neca Jara. Ella fue parte de la mesa de la CTA de Aníbal Verón en el 2002. Bueno, ahora participa en el colectivo Costequi, en la organización Colectivos Costequi. Así que una gran compañera bueno, como la escucharon, ¿no? Con mucha historia. Demasiado. Me hizo poner la piel de gallina. Sí, con mucha historia. Y me gustó mucho esa frase, ¿no? De, bueno, florecen luchas y resistencias. Bueno, yo puse resistencias, sí, pero digo... igual lo dijo. De enfrentar, ¿no? Nada. Lo que vivimos, ¿no? De no resignarnos, digo, eso es la Argentina. Entonces, porque además digo hoy, ¿no? Mientras estamos acá, digo, te están pasando muchísimas cosas en todo el país y hay muchísima gente que está peleando por distintos motivos. Entonces, también, bueno, es eso nuestro país, es eso nuestra Argentina. Y bueno, me parece